Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro vídeo de C. Carrión Márquez sobre medicina y hoy vengo a hablaros de una asignatura importante para el MIR ya que nos puede dar bastantes netas y bueno, es una asignatura bastante asequible y es como es la asignatura de traumatología. Bien, he dividido traumatología en varias secciones, ¿vale? Y en esta vamos a ver un tema importante, que son las fracturas. Bien, ¿qué tenemos que saber de las fracturas? Pues lo primero, la consolidación. La consolidación de una fractura, es decir, cuando pega, ¿vale? Completamente, es 6 semanas más o menos. Pero sin embargo hay ciertos factores que alteran esa consolidación, como son la indometacina, que retrasa esa pegada de hueso, la compresión o carga axial en el foco de fractura, es decir, que haya peso sobre la fractura, por ejemplo en fracturas de tibia, eso ayuda a la consolidación, y la estabilidad. ¿Vale? La estabilidad, si no se produce una buena consolidación estable, se produce lo que se llama una pseudoartrosis. ¿Vale? Bien, por lo tanto, una buena estabilidad y una compresión o carga axial ayudan. Bien, ¿qué más tenemos que saber? Pues que esta consolidación, que como hemos dicho duraba alrededor de unas 6 semanas, se va a realizar en diferentes pasos o en diferentes fases. Aquí os pongo las fases. Fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Bien, dentro de la fase 1, ¿vale? De consolidación se va a producir entre los 0 y 10 días. Es decir, nada más romperse el hueso ya empieza a remodelarse, por así decirlo, a consolidarse, mejor dicho. ¿Vale? ¿Qué ayuda a la consolidación? Pues el hematoma que se forma, la interleuquina 1 y 6 y otros factores como son el BMP 2 y 7 y el PDGF. Bien, ¿cómo nos acordamos de esto? Pues el hematoma es fácil acordarse porque cuando se rompe un hueso, pues se produce un hematoma. La interleuquina 1 y 6 es lo único que habría que acordarse porque para BMP y PDGF tendremos una regla. BMP hay que acordarse que cuando hay una fractura tiene que haber un buen médico en la puerta de urgencias, ¿vale? Y para acordarse del PDGF sería por darme un golpe, fractura, ¿vale? Y ahí tenemos una buena regla para acordarse. Bien, todo esto que produce que se atraigan los osteoblastos, es decir, células formadoras de hueso, osteoinductores. Van a intentar que todos los elementos formen hueso, ¿vale? Bien, gracias a esto pasamos luego a una segunda fase que es la fase reparadora, que va entre las semanas 2 y 4, es decir, entre 10 y 20 días. Aquí lo que se forma es el callo, un callo blando, ¿vale? Aumenta los osteoblastos y entonces se produce fibrocartílago, es decir, una estructura que va uniendo ese hueso fracturado, esa separación que había, pero que todavía no es sólido como tal. Vale, luego viene una parte en la que se intenta que ese fibrocartílago se vuelva duro, es decir, se osifique, se vuelva hueso. ¿Vale? Entonces tenemos hueso fibrilar inmaduro, que era el que teníamos por aquí, y en la radiografía esto es muy importante, porque vamos a ver un callo de fractura y en ocasiones también se ve en el desarrollo fetal. ¿Vale? Es ese tipo de hueso todavía no completamente sólido ni osificado, que está en proceso. Y en la cuarta fase es la fase de remodelación. Aquí hay una ley que se llama ley de Wolff, en la que la remodelación se produce en función de la carga que soporta ese hueso. Bien, como sabéis, los huesos tienen unas líneas llamadas trabéculas y esas líneas se disponen en función de la carga que soporta el hueso, ¿vale? Para mejorar así la estabilidad y la dureza del hueso. Bueno, durante este periodo es muy importante porque se adquiere la propiedad biomecánica, es decir, que el hueso funcione de una forma correcta para que no se fracture luego con facilidad. Bien, como dato importante de cara a una posible pregunta del MIR, hay una fractura que se llama fractura de Deusslander, que es del segundo metatarsiano, ¿vale? Es una fractura también llamada fractura del recluta, que se produce por estrés, ¿vale? En un hueso que es normal. Los reclutas se llama así porque los reclutas hacen marchas muy rápidas, marchas largas, y entonces de andar se fracturan los huesos, ¿vale? Por estrés. En cuanto a tratamientos a nivel de traumatología, ¿qué tenemos que saber? Pues tenemos que saber que existen una serie de tratamientos que unos van a ser no quirúrgicos y otros quirúrgicos. Los no quirúrgicos son los que llamamos conservadores, ¿vale? U ortopédicos. ¿Cuáles son? Pues el vendaje, la férula, que es una placa dura, la tracción y el yeso, que todos habréis visto. Vale. Sin embargo, los quirúrgicos se llama osteosíntesis. Y tenemos dos tipos. Una que se llama abreviadamente RAFI, reducción abierta con fijación interna, es decir,
reducción abierta, abro para que ese hueso se alinee y entonces lo fijo, ¿vale? Eso cuando se hace sobre todo cuando hay, lo pongo en amarillo para destacarlo, fracturas articulares. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que una fractura articular, que tiene que hacer el juego en una articulación para que exista una buena movilidad, pegue mal o pegue desplazada, porque si no quedaría un pico y entonces no podríamos hacer bien el movimiento. Tiene que ir rodado, para que me entendáis. No sé si se ve bien con el ejemplo de la mano, pero bueno. ¿Cómo se hace esta fijación? Se suele hacer con placa y tornillo. También se utiliza para las metáfisis, ¿vale? Luego, la opción 2 sería una reducción cerrada y fijación interna. Es decir, si tengo un hueso, sobre todo un hueso largo, como pongo aquí, diáfisis de huesos largos, fémur, tibia, húmero, lo que hago es una tracción, intento traccionar para que esas dos, a ver si puedo ponerlo, para que esos dos extremos se alineen y entonces simplemente hago una fijación, ¿vale? Vale, puede ser por ejemplo un enclavado intramedular. Y luego tenemos otro tipo que es la fijación externa, que es para fracturas abiertas con mal estado de partes blandas. Es decir, una fractura abierta que yo no voy a poder operar, ¿vale? Porque hay un mal estado de la herida. Entonces, ¿qué hago? Perforo el hueso, pongo mi fijación externa y el hueso queda fijado, pero sin cerrar. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes de las fracturas? Pues cuando hay una fractura, es decir, cuando el hueso se rompe, el hueso se desplaza y puede lesionar los tejidos adyacentes, como son los nervios, músculos, vasos, ¿vale? Por eso causan lesiones neurovasculares que son relativamente frecuentes según la localización. Por ejemplo, en la cabeza del húmero tenemos el nervio axilar y el circunflejo, que pueden afectar luego al músculo deltoide y a la sensibilidad de la piel. Por eso las fracturas de la cabeza y cuello del húmero a veces dejan una limitación de la movilidad articular a nivel del hombro. Vale, luego, a nivel del húmero, esto es muy importante porque lo han preguntado una vez en el MIR, el nervio que se puede lesionar es el radial, ¿de acuerdo? Vale, si queréis acordaros, el hueso, ¿vale? Se puede cortar con una sierra mecánica que se llaman también sierras radiales, ¿vale? Así lo acordáis. Y produce una mano caída. Luego, una fractura supracondilia pediátrica, tenemos que intentar que el paciente siempre haga este gesto, el OK, ¿vale? Los que tengan una fractura no van a poder hacer el OK bien, harán como un piquito, como el pico del pájaro loco, para que me entendáis, ¿vale? En vez de hacer así. Y luego tenemos la fractura famosa o fractura de Coles, que puede fastidiar el nervio mediano, ¿vale? Y esa sería una de las consecuencias más importantes que tiene. Puede provocar parestesias en el mediano. Bueno amigos, si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis suscribiros al canal, darle a like para llegar a más gente y compartir el vídeo. Hay mucha gente preparándose el MIR, mucha gente que tiene que aprobar exámenes en la carrera y esto es una forma de llegar a más gente. Así que nada, como os digo, un abrazo fuerte y ánimo. Hasta luego. Y dale a like.